ver qué es lo que ocurrió en ese duelo por la victoria. Si Mercedes hubiera o no podido tener algún tipo de rival y por qué Mercedes de repente se plantó como referente en el Gran Premio de Las Vegas cuando nadie lo esperaba. En primer lugar, viendo el gap en cabeza, podemos ver cómo Russell domina de principio a fin la carrera, no consigue el Grand Chelem porque pierde el liderato con su compañero de equipo en la vuelta 13 y tampoco consigue la vuelta rápida de carrera, pero es una prueba perfectamente ejecutada por el piloto de Mercedes que paraba más tarde que sus compañeros, que sus rivales de posición y había conseguido una diferencia suficiente de unos 5 o 6 segundos sobre los perseguidores en las primeras 9 vueltas. A los Ferrari se les cayó muy pronto el neumático medio, le aguantó mejor a Max Verstappen que no tiró tanto en esas primeras vueltas y ya para la segunda tanda es que el segundo posicionado, que era Max Verstappen, estaba a 8 segundos y medio del líder, que era George Russell. Mientras tanto, en su pelea particular estaba Lewis Hamilton bloqueado por el tráfico en la primera tanda, alcanzando a los McLaren y no los consigue adelantar. Le faltaba velocidad en recta, sin embargo, como paran pronto, él extiende más esa primera parada y consigue ganarles la posición. Ya para cuando coloca el duro, solo tiene que adelantar a Lando Norris. Alcanza a los pilotos de Ferrari, no los consigue adelantar tampoco, pero aquí en vez de overcut hace un undercut. Se anticipa a la parada, a la segunda parada en boxes y les gana la posición, mostrando ya una tanda final bestial del piloto de Mercedes. Pero, ¿este es el rendimiento real de las balas de plata de esta temporada o ha sido algo específico de esta temporada? Y es que para eso hay que ver la imagen de la meteorología. Hemos estado en el fin de semana con el asfalto más frío de toda la temporada. Comenzaba la temperatura ambiente a unos 18 grados y medio y bajaba a 18, 17 grados y medio. Pero es que la pista al principio de la carrera estaba más fría que la temperatura ambiente. En la primera tanda ya se iguala, al principio de la segunda tanda está por encima de la temperatura ambiente, pero el final de carrera, las últimas eh, 10-15 vueltas, porque en el eje horizontal lo tengo en minutos, pero esa última media hora, 35 minutos de carrera, está de nuevo por debajo de 17 grados y medio la temperatura de la pista. Temperaturas gélidas. ¿Y qué es lo que tiene el Mercedes? Que calienta muy rápido el neumático y lo logró mantener en temperatura en estas condiciones. ¿Eso a qué nos lleva? A que en clasificación, como pudimos ver, pudieron salir de boxes en última posición, no necesitaron 2 vueltas de preparación del neumático blando del C5 antes de atacar, pudieron atacar desde la primera vuelta y hacer el mejor tiempo. Y esto, si quitamos las bajas temperaturas y ponemos unas temperaturas de pista de unos 35 o 40 grados, que son lo normal, como había dicho Chemi, provoca que el Mercedes esté sobrecalentando los neumáticos y por eso no ha llegado a ser competitivo en las carreras anteriores, porque tiene que levantar para no sobreexigir tanto al neumático y no quedarse sin gomas muy pronto. Si entramos en la comparativa entre Russell y el segundo coche, que sería Ferrari, representado por Carlos Sainz, vemos como la primera tanda es la que marca. En 10 vueltas ya ha dejado a 5 segundos, a más de 5 segundos a Carlos Sainz, pero es que Carlos no para en esa vuelta 10, extiende un poquito más su tanda y le pasa como en la segunda tanda, que la extiende de más cuando el neumático ya no le está aguantando y allí se le escapa el tiempo. Por eso, cuando coloca el neumático duro, empieza la segunda tanda y en vez de estar a 6 segundos, está a 12 segundos de George Russell. Porque esas vueltas de más que ha dado con el neumático, perdiendo demasiado tiempo, Russell no perdía ese tiempo y luego con el neumático duro, las primeras vueltas de Russell también son bastante competitivas. La segunda tanda están igualados en ritmo Sainz y Russell hasta que se le empieza a perder de nuevo el rendimiento al neumático duro de Sainz
y es en la tercera donde Carlos sí que empieza a recortar tiempo, pero hay que tener en cuenta que había un tal George Russell gestionando porque no tenía rival alguno, simplemente tenía que controlar ese margen respecto a sus perseguidores. A nivel general, en el ritmo total de la carrera, igualados Sainz y George Russell. Ahora bien, el primer sector es para Russell por media décima de segundo. En el segundo hay 2,5 décimas de ventaja para el piloto de Mercedes. Y el tercero es donde recupera el tiempo Carlos Sainz por el extra de velocidad en recta. Porque en recta el Ferrari era más competitivo que el Mercedes. Si vemos cada una de las tandas, medio segundo por vuelta le estaba sacando Russell a Sainz entre la vuelta 2 y la vuelta 9. En la primera tanda. Y todo el tiempo está primer y segundo sector. La segunda tanda es donde están igualados, como habíamos visto antes, y en la tercera le recorta un cuarto de segundo Carlos Sainz a George Russell, 0,25 segundos, porque ya no pierde tiempo en el segundo, ya no pierde tiempo en el primer sector, en el segundo se sigue dejando 1,5 décimas y en el tercero está ganando hasta 3 décimas. Si estudiamos las vueltas representativas de esta carrera, con el neumático medio en esa primera tanda, Sainz estaba perdiendo el tiempo de T1 a T3, las tres primeras curvas. En la T2 está levantando más tiempo, incluso tiene que frenar el Ferrari para poder hacer la curva, lo que le hace tener un paso inferior a 200 km por hora, mientras que el Mercedes se mantiene en 200. Y al comienzo del segundo sector, de T5 a T9, pierde prácticamente medio segundo Carlos Sainz. A partir de ahí llegan las rectas, el Ferrari corre más y empieza a recortar algo de tiempo hasta llegar a ese último conjunto de curvas, T14 a T16, donde se deja parte del tiempo que ha recuperado Sainz hasta quedarse a medio segundo aproximadamente de George Russell. En cambio, en la parte de la tercera tanda de la carrera, no, esta es la... Sí, la parte de la tercera tanda es donde Carlos Sainz era más rápido que Russell porque Russell estaba gestionando. ¿Y cómo vemos su gestión? Pues que levanta bastante en el paso por T2, T3. Sainz aún así levanta más, aunque luego va más directo al gas. Y también levanta bastante a la llegada de la T12. El paso por T10 sigue teniendo más gas el Mercedes que el Ferrari, pero a la llegada de la T12 está levantando antes de tiempo el Mercedes. No busca tanto rendimiento ni tanto ritmo ya George y está gestionando ese margen, perdiendo tiempo incluso con el Ferrari en la parte final de la carrera. Ahora bien, el Ferrari, esa era con la en respecto a la victoria. No había podido pelear por la victoria por el extra de grip que tiene George Russell, que le permitía frenar más tarde porque atacaba mejor, iba más directo al gas y luego ya el resto de la carrera fue gestionar. Pero ¿qué ocurre con Hamilton? Que venía en remontada y nos demuestra que el Mercedes no funcionaba bien solo con el neumático medio, sino que con el duro también era el mejor coche en la pista. En la primera tanda, Sainz queda por delante por el tráfico que tiene Hamilton. Al inicio de la segunda tanda, Sainz tiene una ventaja de unos 5 segundos sobre el piloto británico, pero en esa segunda tanda ya se quita de encima a los McLaren Lewis Hamilton, alcanza a los Ferrari, no les llega a sobrepasar, pero les acaba alcanzando porque está rodando con mejor tiempo, está en 37 bajos, mientras que Sainz está en 37 medios. Al comienzo de la tercera tanda, Hamilton le hace el undercut a Carlos Sainz, se coloca delante y vemos como hasta la vuelta 46 es constantemente más rápido que el piloto español de Ferrari, que termina, o sea, la vuelta 46 está a 10 segundos de Lewis Hamilton. A partir de ahí ya levanta el piloto británico de Mercedes y las diferencias se acortan. En nivel general, Hamilton aquí ya no están en la misma décima los ritmos de Sainz con el del Mercedes. Aquí el del Mercedes ya es 1,5 décimas más rápido que Carlos. ¿Por qué? Porque a pesar de que pierde medio segundo en la primera tanda por el tráfico, una vez que se ha quitado el tráfico, en la segunda tanda ya le recorta 3 décimas de segundo por vuelta a Carlos Sainz, y también al comienzo de la tercera tanda le está sacando 3,5 décimas a Carlos Sainz.
hasta que en las 4 últimas vueltas es cuando levanta y pierde en torno a 1,3 cuando ha levantado Hamilton y sabe que no va a poder luchar por la victoria y que tienen asegurado el doblete en Mercedes. Las vueltas representativas entre Sainz y Hamilton en la vuelta 18, para que veamos, la primera tanda que se realiza con el duro es la segunda tanda de la carrera y el Mercedes está siendo de nuevo más competitivo y mostrando síntomas similares a lo que veíamos con Russell. Está frenando más tarde, está frenando menos tiempo el Mercedes que el Ferrari y está yendo más directo al gas, además de que no gestiona en el paso por la T10, por la curva rápida. Hay diferencias de grip a favor del Mercedes respecto a lo que nos muestra el Ferrari. Y en la tanda final, donde Hamilton también está siendo más rápido que Carlos Sainz, aquí queda más claro y se parece incluso más a las diferencias que había entre Russell y Carlos Sainz, donde el extra está de T1 a T3, con mejor paso por T3, ya que levanta menos tiempo gas Hamilton. Sainz tiene incluso que tocar el freno y de nuevo el segundo input donde gana medio segundo el Mercedes respecto al Ferrari se encuentra de T5 a T9 en las primeras curvas lentas del segundo sector. Extra de grip, claro, del Mercedes respecto al Ferrari. Y eso es respecto al Ferrari, pero es que aquí hubo más coches o pilotos que se quedaron descartados en lo que es la lucha por la victoria. En primer lugar, y vamos a hacerlo rápido, tenemos el caso de Max Verstappen, donde en la primera tanda ya ha perdido 8 segundos respecto a George Russell. En la segunda tanda también sigue perdiendo tiempo, aunque está más igualado al piloto de Mercedes. Y para la tercera, para bastante antes Verstappen que el rival, en este caso George Russell, se igualan los tiempos en las primeras 5 o 6 vueltas de la tanda, pero es de la 36 en adelante donde Max rueda bastante lento. Ahí es donde se producen los adelantamientos de los Ferrari a Max y se notan en la vuelta 38, en la vuelta 41, donde levanta mucho Max Verstappen por ese duelo con los Ferrari, donde tiene que ceder, acaba cediendo la posición. Respecto a los ritmos, hay varias partes de la carrera porque no paran en el mismo momento Max Verstappen y George Russell. A nivel general, el piloto de Red Bull se queda prácticamente a 3 décimas, pero hay 2 puntos muy importantes. De la vuelta 2 a la 10, donde pierde 6 décimas de segundo Verstappen respecto a Russell, 3 décimas en el primer sector, 4 décimas en el segundo, en el tercero llega incluso a ser más rápido Max. Y también, de nuevo, entre la vuelta 24 a la 27 se vuelve a dejar 6 décimas George Russell y ahí es cuando están los dos con el neumático duro. Las últimas vueltas, donde incluso levanta George Russell, Max Verstappen sigue siendo más lento. Y es que no hay ninguna parte de la carrera donde podamos decir que Verstappen estuviera al nivel o fuera más rápido que el Mercedes. Si estudiamos la comparativa de las vueltas, la más representativa de Russell es la de la primera tanda, donde ha ganado la carrera. Vemos que pierde tiempo Verstappen por frenar antes en la primera curva. También está levantando mucho el acelerador al paso por T3, como le ocurre al Ferrari. Ahí ya se está dejando 2 décimas. Y de nuevo es empezar el tercer sector, o sea, el segundo sector, las curvas lentas de T5 a T9, donde gira con mayor facilidad el Mercedes, está frenando menos tiempo y va más directo al gas. Se va prácticamente a 1 segundo de ventaja y en las rectas es donde tan solo puede recortar algo de tiempo Max Verstappen. En la parte final de carrera estaba más igualado, pero sigue perdiendo tiempo Verstappen. Y es al final del primer sector, principio del segundo, donde está todo el tiempo. De T5 a T9. Esas curvas lentas donde aquí claramente vemos está frenando menos tiempo George Russell
y está haciéndolo más tarde que el Red Bull. Y ya para finalizar y situar un poco a todos los componentes de la cabeza, ¿dónde quedó McLaren? Pues McLaren perdió un mundo en la primera tanda, en 10 vueltas se quedó a prácticamente 10 segundos de la cabeza. En la segunda tanda había parado muy pronto además para cambiar al neumático duro respecto a este grupo de cabeza. La segunda tanda está perdiendo tiempo vuelta tras vuelta, pero a razón de prácticamente un segundo por giro. Y es solo en la tercera tanda, en la parte final de la carrera, donde un Russell que ya está levantando completamente es el que se acerca a los tiempos de un Norris que empieza a atacar. Es esa parte final de la carrera donde sí vemos a un McLaren competitivo con el neumático duro. Y por esto, Chemi, era por lo que yo te decía, es que esa primera tanda con el duro de McLaren no sabían cómo tenían que comportar, cómo tenían que trabajar el neumático duro. Y esas vueltas de experiencia fueron las que les permitieron rendir en la parte final de la carrera. Eso o que la bajada de combustible en la parte final de la carrera, en la última tanda, le benefició a McLaren. Porque vemos como ahí sí que va mejorando vuelta tras vuelta los tiempos. Ha habido un efecto de engomación increíble en la pista, que se ve también con Magnussen de convertir una parada en algo viable. Te estás rodando más o menos estable hasta la vuelta 28 y desde ahí mejoras vuelta a vuelta, que era lo que debería haber sido. ¿Pasó algo a partir de la vuelta 25 o se mejoró la pista o se cerró el grip o algo pasó? Pero que las últimas 25 vueltas fueron considerablemente mucho mejores a nivel de grip que las primeras. Y eso es lo que aquí se notó mucho. A nivel de ritmos, a nivel general, Norris se queda a 2 décimas de Russell, pero es que todo lo que está perdiendo hasta la vuelta 29 es una barbaridad. Es un segundo por vuelta en las primeras 8 vueltas. Aquí Lando Norris para antes que lo que hemos visto Sainz o Max Verstappen. Al principio de la segunda tanda no se deja tanto tiempo Norris con el neumático duro, pero es que son más de 6 décimas y media, es una barbaridad. 4 décimas en el primer sector y 3 décimas, bueno, prácticamente 4, son 3 décimas y media en el segundo. Y es el final de la segunda tanda donde vuelve a dejarse un segundo por vuelta Norris respecto a Russell. Un mundo. Luego ya la parte final de la carrera se pone por delante incluso Norris hasta la vuelta 44 porque está Russell con el pie levantado completamente y al final de la carrera también Norris vuelve a dejarse bastante tiempo. Lo que serían esas vueltas ejemplares, un segundo en la vuelta 28 de diferencia entre Russell y Norris. Y todo se lo está dejando en la parte donde destaca el McLaren, que son esas curvas lentas. La T1, la T4 y de T5 a T9. Está frenando más tiempo el McLaren que el Mercedes y el Mercedes apura mucho más esas frenadas en una zona donde aquí sí que podríamos decir que estaba atacando Russell, pero ya estábamos en la segunda tanda, estábamos con el neumático duro. Y en la parte final de la carrera, en la tanda final, donde Norris sí que es más rápido, a pesar de ser más rápido, casi lo es por la recta, porque de T5 a T9 vuelve a dejarse una barbaridad que aquí son cerca de 4 décimas de segundo. Muy claro, ¿eh? Aquí he pasado con McLaren, pero a nivel de que algo de lo que era McLaren no ha sido. Y hay que Que ver no si había por el temperatura, tema. que estaban con ruedas de madera. Por eso, y de hierro. Y de hierro. No, aquí está claro. Está claro. Muy relevante esa primera parte de la carrera, ese segundo que pierden en esas tres zonas lentas, entre las paticas y las manicas del cerdo, que ahí no fueron. Es que es o que no le pusieron mechero a los neumáticos en McLaren y en Mercedes sí, O el agua. o que McLaren pintaron un Aston Martin de naranja. O el agua Porque de los neumáticos, que no de la temperatura. está perdiendo tiempo en las curvas lentas. Algo pasaba ahí, sí. Eso es lo que ocurrió para situar los rendimientos, las peleas en la cabeza. Bueno, peleas. El dominio claro de Mercedes
a nivel de tiempos. Ahora bien, hubo ciertas diferencias que permitieron a Mercedes irse a la cabeza y plantar cara tanto en una vuelta como también tener esa consistencia en carrera. Y Chemi, nos vas a explicar un poco lo que has podido sacar. Sí, en esencia es lo que hemos visto ahora de por qué Mercedes ganaba, lo que pasa que hay una diferencia muy grande y se empieza a ver aquí. Es el ala trasera. La carga que era capaz de producir cada coche, el nivel de traje que era capaz de producir. Tú veías al Mercedes con mucho más ángulo de ataque, con más camber, una ala trasera mucho más cargada. El Ferrari tenía una ala trasera de media-baja carga. Entonces Ferrari buscó mucha más velocidad en recta, Mercedes buscó más velocidad de la curva. Se ve aquí bastante claro la diferencia entre las dos alas, una ala muy cargada, el otro ala bastante más limpia, y entonces ya desde aquí podemos entender junto a todo lo anterior lo que puede pasar. Nivel de ritmo de carrera, pues aquí dos cosas muy claras. Primera parte de la vuelta, muy igual los dos. Segunda parte de la vuelta, el Mercedes tenía una décima sobre el Ferrari. Tercera parte de la vuelta, el Ferrari era mejor. ¿Por qué? Porque tenía 3.23 en recta, sin DRS, que no tenían los Mercedes. Y ese es el principal gran punto de lo que nos encontramos. El Mercedes iba mucho más cargado, el Ferrari iba más descargado. Mercedes tenía más apoyo en curva, el Ferrari tenía menos apoyo en curva y más velocidad en la recta. A todo esto le sumas que el McLaren tenía menos grip en la recta, en la curva, y que el Red Bull iba pues como podía, porque aquí hay muy poca curva rápida, que es donde tiene que trabajar bien, entonces donde te explicas lo que pasa. Está ahí. Sectores se ve muy claro, un primer y segundo sector para Mercedes, tercer sector para Ferrari, el sector de las curvas es para los Mercedes, el sector de las rectas es para los Ferrari. Y el problema, donde no estaba bien el Mercedes, estaba a 0,05, en un tramo donde había muy poco tiempo, la zona donde no estaba bien el Ferrari, que era el segundo tramo, se dejaba 2 décimas. Entonces empezamos a ver aquí bastantes cosas claras de lo que está pasando. Y también se puede ver en las velocidades. Sí, la velocidad sectorial, y no sé si se puede ampliar eso, creo que no. Bueno, se puede ver aquí. No, porque perdía la calidad de imagen, no se Vale. veía bien. Tenemos a los Mercedes los mejores en la salida de la curva 1, que es salida de curva 5, que es el sector 1. También muy bien en el sector 2 y sobre todo teníamos a los Ferrari muy bien en la parte final de la vuelta, donde los Mercedes estaban en 3.18 en meta y 3.16 P17 para Russell ahí. Entonces nos dejaba muy claro de, vale, tenemos un coche con más ala, tenemos un coche con más grip y tenemos un coche que tiene menos velocidad en la recta y otro coche que ha buscado la velocidad en la recta. Es lo lógico. Circuito que tiene 6 kilómetros y 4 son rectas, buscas ala. Buscas quitar ala para buscar evolución en la recta. Pero es lo que hablamos en el programa previo. Te interesa ahí dónde está el tiempo. ¿Y dónde está el tiempo? En las manicas y en las paticas. En las curvas lentas, de la 1 a la 4 y de la 5 a la 9, porque el resto te va a dar igualdad. Eso es lo que nos podemos encontrar. Tiempo del strip straight, pues se puede, bueno, básicamente en el lomo del cerdo. Pues lo que se puede ver, Leclerc estaba en cabeza, luego está por detrás los Ferrari en 22 y te encontrabas a Russell 25. Con Hamilton aguantando en 22, pero básicamente porque tenías avance y tenía rebufo y podía aguantar bien. Tenía DRS y rebufo porque estuvo más de la mitad de la carrera en Sí, trófico. sí, entonces es lo que le permite. Russell, como estuvo en todo el rato en aire limpio, pues no tuvo ese extra. Si luego ves la siguiente recta, que es de 16 a meta, aquí van bien los Aston Martin y van mal Aston Martin, Mercedes con Russell y Hamilton aguantando. Esa es la diferencia de por qué Russell fue tan mal en la recta y por qué Hamilton fue más o menos entero en la recta. Porque estaba metido con otros coches y aquí el rebufo se notaba mucho. Si comparamos los dos entre la carrera, que es lo que más o menos he hecho antes, lo que nos podemos encontrar es... Más o menos. Porque Sí, sí, de esas maneras que tienes tú tan propias. Tendríamos a Russell 2 décimas mejor en el segundo tramo, en 2 décimas y media, y en la parte final lo recuperaba. ¿Qué pasaba? En la parte central de la vuelta tenía más carga, en la parte final de la vuelta con más recta, pues 6 kilómetros en meta, era donde estaba sacando el tiempo el Ferrari. Primera parte de la vuelta, 5 décimas, segunda parte 0, o sea, de la carrera, de las 2 a las 9, 5 décimas, de la 14 a la 25 había 0,1 y de la 34 a la 50 había 2,02. La gran clave ya no era solo lo que tú podías atacar, que el Mercedes fuera bien en la recta, o sea, en la curva, o que el Ferrari fuera bien en la recta. Era dónde ibas
a ir mal. Ferrari perdió mucho en la primera parte del sector, en la primera parte de la vuelta, en ese primer tramo, que se convirtió en la primera parte de las 2 a las 9 en 2 décimas, de la 14.25 con 0, 30 a 50 en 1 décima. Está claro que en la zona central ya para Russell, 0.5 en primera parte de la vuelta, 0.4 de la carrera, segunda parte de la carrera 0.4 y la tercera parte de la carrera 0.2, aún levantando era mejor, y la recta claramente para Sainz. Todo esto ya te explica por qué ha pasado todo esto. Y entonces es lo que nos encontramos. Una vuelta representativa de los dos, nos encontramos 3 zonas donde va muy bien el Mercedes, que sería de la 1 a la 4, de la 5 a la 9 y sobre todo en las 12. Y Ferrari, que compensaba el tiempo en las otras 2 partes de la vuelta, que era en la llegada a la curva 5, que es la recta por encima de 300, en la llegada a la curva 14 y en la llegada a meta. Todo eso era tiempo que era capaz de recuperar de una manera increíblemente rápida el Mercedes. Por temperatura de pista y por ala. Y como luego fue un coche, que aquí es una de las grandes bazas que tiene el Mercedes, de ser un coche eficiente, que importa mucho la limpieza que ellos consiguen en la carga porque tienen muy poco drag, esta es la gran clave que luego les dio la victoria. De tener un coche limpio, un coche muy rápido y tener un coche que luego aprovechaba bien todo el final de la vuelta. Combinamos temperatura de pista, combinamos ala, combinamos drag y combinamos las vueltas, te da por qué el Mercedes estuvo tan adelante y por qué Ferrari no pudo alcanzar.